reconocimiento a su trabajo que viene realizando en lactancia en la ciudad de Puerto Rico. Está trabajando en la iniciativa del Hospital Amigo en Puerto Rico y terminando su tesina, ¿no es cierto?, la diplomatura de nutrición materna infantil. Así que María Elena, cuando estés, te damos la palabra. Uy. Bueno, muchas gracias a todos. Ya con la presentación de Titi me parece que no hace falta agregar nada más. Así que bueno, si quieren, les agradezco a todos por estar. La idea es, yo preparé unas diapositivas. La idea es ir charlando un poquito de todo. Ustedes sabrán que hay muchísima información, hay muchísima Con evidencia esta foto muy científica, grande. que si uno a lo mejor quisiera explayarse mucho en cada uno de los temas, nos faltaría un montón de tiempo, ¿no? Con 1 hora y media nos quedaríamos cortos. Yo voy a ir pasando las diapositivas y explicando un poco de qué se trata cada una de ellas, pero obviamente cuando si hay alguien que tenga alguna inquietud, algo que no se entendió, algo que por ahí le interese un poquito más, que le gustaría saber, activa su micrófono y bueno, y siéntanse libres de preguntar lo que quieran, ¿sí? A lo sumo no voy a saber y le voy a decir que no sé. Pero acá también en el grupo hay muchos expertos, así que me pueden ayudar. Eh, Voy a intentar compartir la pantalla. Me dicen si se ve o no la diapositiva. ¿Se ve bien? Bueno, perfecto. Cualquier duda, activen su micrófono y pregunten, ¿sí? Porque yo no voy a poder estar leyendo el chat. Así que activen el micrófono y pregunten nomás. Bueno, no hay mucho para agregar a lo que dijo Titi. Ella ya me presentó más que bien. Así que, bueno, directamente ya voy a proceder a la tabla de contenido, ¿sí? En esta clase o en esta unidad, la idea era hablar sobre varios temas, sobre todo iniciar lo que es la lactancia materna, hablar un poquitito de cuáles son los beneficios de la lactancia materna, por qué estamos haciendo este curso, por qué es tan importante, cuáles son los costos y los riesgos de no amamantar o de que el bebé no reciba leche humana. Eh, Obviamente que tenemos que hablar, para poder entender también eso, tenemos que hablar de las características de la leche humana, qué la hace tan especial, qué la hace tan diferente comparado con otros tipos de leche, ya sean de fórmulas o leches comunes, leches estándar de vaca. Y también vamos a hablar un poco sobre la nutrición y la alimentación que deberían tener las mujeres embarazadas y las mujeres en etapa de lactancia. Em, Mientras estamos desarrollando ese punto, también vamos a ir hablando de mitos, así que la idea es que ya en la última parte, para que no sea tan tedioso y tan aburrido, la capacitación es que ustedes ahí en ese momento puedan habilitar sus micrófonos y que charlemos un poquito cuáles son los mitos, cuáles son las creencias que tienen, o a lo mejor que ustedes no, pero que escucharon en el común de la gente, ¿no? O en los mismos pacientes, a veces uno va escuchando cosas. Bueno, vamos a empezar entonces con el primer punto que vamos a hablar, dijimos, de la importancia y de los beneficios de no amamantar. Primero me parece interesante aclarar, esto seguramente ustedes lo van a escuchar en cada una de las capas de las clases, pero es importante aclarar que la leche humana es la alimentación, la lactancia materna y la utilización de la leche humana es el estándar de oro de alimentación y nutrición para todo recién nacido. Yo leí una vez en un artículo que decía que el pediatra no tiene que justificar la lactancia materna, pero que sí tiene que justificar cuando el bebé va a recibir fórmula. Y me parece que eso ya engloba todo, ¿no? El hecho de que sea una indicación que no necesite justificación, ya de alguna manera nos hace ver o nos hace pensar que es el estándar de oro, que no hay mejor alimento que la leche humana, y por supuesto que sí puede ser
de la manera más tradicional a través del amamantamiento, sería lo ideal, obviamente, ¿sí? Hay una revista científica que se editó en el año 2016, son dos series, la primera y segunda serie, The Lancet se llama, y es una revista científica donde hacen todo un informe y todo un recorrido muy interesante con mucha información sobre lo que es la lactancia materna, cuál es cómo venimos a nivel mundial, digamos, las tasas de lactancia, cómo va cayendo. Ya algo de esto habló Titi, así que yo no me voy a explayar en eso. Y también hablan sobre, disculpen, hay un micrófono que me parece que está prendido, ¿puede ser? Que me desconcentra. Si pueden, porque tiene como una musiquita, si pueden por ahí bajar, por lo menos, ahí apagaron. Muchísimas gracias. Bueno, lo que estaba comentando es que esta revista es muy interesante, ahí está la referencia bibliográfica. Si en algún momento tienen tiempo, sería bueno que puedan leer porque la verdad que hay información y está de una manera muy redactada, de una manera muy fácil de comprender. Yo en varias diapositivas se van a dar cuenta que cité a esta revista porque hace como un resumen de muchos trabajos de investigación. Y justamente en este informe hablan de que la leche materna genera más igualdad, que también me pareció un dato interesante porque menciona que una de las características por los componentes justamente que tiene la leche humana es hacer de que el mundo sea más sano, más inteligente y por lo tanto tenga más igualdad. Ahora vamos a ver, cuando hablamos un poquito de los beneficios, por qué decimos justamente esto. Bien. También decimos que a través del amamantamiento o a través de la leche humana es una de las pocas posibilidades que tenemos el área de salud, justamente de hacer salud. Nosotros estamos muy acostumbrados siempre a trabajar sobre la enfermedad, ¿sí? Hablamos, sí, mucho de prevención, pero por lo general, sobre todo el personal que trabaja en los hospitales, estamos permanentemente tratando de resolver enfermedades que ya están instaladas. Sin embargo, a través de la lactancia materna o a través de la leche humana, es una posibilidad casi gratuita, podríamos decir, de hecho, que tenemos los profesionales como para hacer salud, por justamente la cantidad de enfermedades que podemos prevenir teniendo en cuenta los componentes que tiene la leche humana. Por eso en este informe también hablan, una de las conclusiones que sacan es que la leche humana no es solo una oferta nutricional perfectamente adaptada para el bebé, sino que también es probablemente la medicina personalizada más específica que ese bebé pueda recibir en el transcurso de su vida. Dada en un momento en el que la expresión genética está experimentando un ajuste fino para la vida. Es una oportunidad para producir salud. Ahí cuando habla un poquito de la expresión genética, que más adelante lo vamos a ver también, habla un poco de pensando en esto de los 1000 primeros días, de lo sensible que es la vida humana, para justamente generar cambios que después se van a manifestar o desarrollar a lo largo de la vida, tanto a corto como a largo plazo. Y también hay otro artículo muy interesante que menciona, que dice, el uso de la leche humana es la segunda medida infectológica universal de mayor impacto luego del lavado de manos. Así que me parece que tenemos como algunos por ahí textos que son como, por lo menos a mí, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero como que me hace pensar y decir, qué loco, ¿no? En este informe en el informe de Lancet, habla también de qué podemos prevenir con la leche humana. Y menciona que estamos hablando, esto fue un informe que salió en el 2016, ¿sí? Lo que yo encontré era el último. Probablemente estos datos se pueden modificar de acuerdo a, al correr de los años.
pero hablaban de que más de 823.000 muertes de niños menores de 0 a 5 años se pueden evitar solamente dando la leche humana, y que este número o esta posibilidad de evitar muertes aumenta inclusive más en aquellos países subdesarrollados. Y también que el 87% de estas muertes, o podríamos decir casi el Me 90% avisa se o pai leva o remédio lá da Bossana, senão eu vou chegar lá pegar. de estas 820.000 muertes, el 87% se va a dar en menores de 6 meses. Así que es un dato realmente muy interesante. Y también mencionan que se pueden, a través del amamantamiento, se puede reducir o se pueden evitar hasta 20.000 muertes de mujeres mediante la prevención de cáncer. Ahora cuando veamos cuáles son los beneficios para las madres, vamos a ver que el hecho de amamantar disminuye mucho los riesgos para el cáncer de mama. No sé si voy bien, si voy muy rápido. Cualquier cosita me avisan, ¿sí? Como es bastante contenido, no quiero ir tan lento tampoco por eso. ¿Va bien? ¿Todo bien? ¿Me escuchan? Sí, si pueden Sí. desactivar los micrófonos el resto de la gente, pues si no se corta mucho. Gracias. Bien. Bueno. Perfecto. Bueno, vamos a hablar entonces ahora, de hecho ya empezamos desde el comienzo, pero vamos a seguir hablando un poquito de los beneficios que tiene la leche humana en general, ¿sí? En realidad, cuanto más estudiamos la leche humana, más beneficios podemos ver que tiene, y que no es solamente o no son solamente beneficios para el bebé. Obviamente el primer beneficiado siempre y el más beneficiado va a ser el bebé, pero también la leche humana tiene beneficios para la mamá, que al tener beneficios para el bebé y para la mamá también van a repercutir en beneficios para la familia. También va a tener beneficios para el sistema de salud, tanto público como privado, pero especialmente para el sistema de salud público, porque dijimos que la leche humana disminuye el riesgo y previene muertes, especialmente en aquellos países subdesarrollados, y por lo tanto sabemos que las personas más humildes o con menores escasos o con recursos económicos menores son generalmente las personas que asisten al sistema público. Obviamente que va a tener beneficios para la economía de un país tiene beneficios, y también, por supuesto, y que no es menor, tiene beneficios para el medio ambiente. Me pareció interesante esta gráfica, que es de una revista, un artículo de Lawrence en el año 2016, también octava edición, que menciona cómo a través del consumo de la leche humana el bebé puede disminuir el riesgo de padecer determinados tipos de enfermedades. Y si podemos ver, las enfermedades del tracto respiratorio inferior, las enfermedades respiratorias en general, pero puntualmente del tracto respiratorio inferior, las enfermedades gastrointestinales y la otitis media son las enfermedades que lideran los primeros 3 puestos, ¿sí? Y esto, ya con esto, compensar en que un bebé que amamanta, especialmente los primeros 6 meses, va a tener entre el 70, más o menos el 70% menos de riesgo de tener enfermedades respiratorias, un 65% menos de riesgo de tener enfermedades gastrointestinales, especialmente a nivel de los intestinos, y un 50% menos de tener otitis. Me parece que ya es un dato súper interesante. También sabemos que a través del asma, de la leche humana, podemos disminuir los riesgos de eczema, de asma, de obesidad, de diabetes tipo 1, leucemia infantil y síndrome de muerte súbita. Obviamente que estos beneficios o estos porcentajes también van a ir aumentando de acuerdo a la duración de la lactancia materna, y también de acuerdo a si es lactancia materna exclusiva o no.
Acá, bueno, estamos hablando un poquito más más de lo mismo, sobre cuáles son por ahí las enfermedades, pero ya no en porcentajes. Lo que sí me pareció interesante por ahí, que hasta ahora no hay evidencia de que la lactancia influya, es en la presión arterial, en los lípidos séricos y en en el crecimiento, ¿sí? De hecho, vemos normalmente que los niños que son alimentados con fórmula pueden tener un peso y una talla normal o inclusive a veces un poquito mayor. Pero sí también se sabe que a través de la lactancia, o en este informe hablan de que la lactancia puede llegar a aumentar el riesgo de caries dentales, pero esto también hace una observación que esto puede ocurrir en el caso de que no se realice una correcta higiene bucal. Entonces, por ahí también es como que no es muy frecuente, por lo menos en nuestra zona, no es muy frecuente que las mamás tengan el hábito a los bebés ya desde muy bebés de realizarle la higiene bucal, y hay bebés que por ahí se duermen en la teta durante toda la noche, entonces esto puede llegar a aumentar el riesgo. Pero también, bueno, hay que tener en cuenta, dijimos, lo de la higiene y la duración, ¿no? Por supuesto, la duración de la lactancia. De todos modos, esto no es un indicativo como para decir, bueno, no por eso le dejo de amamantar, ¿sí? Es simplemente hacer hincapié en la higiene bucal del bebé y listo. Con eso termina la historia. Entonces, podríamos decir que los riesgos a corto plazo, los beneficios a corto plazo para el bebé son prevenir enfermedades, especialmente o en mayor incidencia, enfermedades del tracto digestivo y también del aparato respiratorio. Y a largo plazo pueden prevenir el sobrepeso y la hipertensión. Por los componentes que tiene la leche humana, también sabemos que participan o tienen funciones en el sistema nervioso central, en el sistema, en todo el entramado, digamos, del desarrollo cerebral, y también se cree que la lactancia materna o la leche humana mejora la capacidad cognitiva del niño. Podríamos decir que los hace un poco más inteligentes. De hecho, se vio que los niños que son amamantados tienen un cociente intelectual un poquito más elevado comparado siempre con los bebés que son alimentados 100% fórmula. Y obviamente que al ser más inteligente nos ayuda, o es una puerta de entrada, es un beneficio, digamos, porque por supuesto que le va a permitir al niño tener un mejor desempeño escolar, y esto en la vida adulta probablemente se puede traducir en mayores posibilidades de ingresos económicos. En el caso de los beneficios de la lactancia materna o de la leche humana, en este caso puntualmente sería también más de la lactancia materna para la madre, también vamos a encontrar un montón de beneficios. Uno de ellos a corto plazo es la prevención de hemorragias y anemias postparto. Sabemos que hay una conexión directa entre la mama y el útero. De hecho, las mamás cuando en las primeras tomas, en los primeros días de internación, cuando le están amamantando, sienten cómo se contrae el útero. Esto obviamente que es algo positivo porque permite a la mamá disminuir las hemorragias postparto, y también, por supuesto, al disminuir las hemorragias también disminuye el riesgo de tener anemias, ¿sí? Que de por sí la mayoría de las mamás ya pueden llegar anémicas al final del embarazo, especialmente aquellas madres que no tomaron el sulfato ferroso durante el transcurso del embarazo. Por otro lado, también se sabe que la lactancia materna disminuye mejora, podríamos decir, el espaciamiento de los nacimientos, ¿sí? Esto también se vio, sobre todo se hizo una comparación en aquellos países donde la lactancia era predominante, y se vio que en esos países podía haber un espaciamiento de hasta el 50% más de nacimientos si no había esa lactancia exclusiva. Esto es muy importante también aclarar que acá viene todo una discusión, y hay un método que es el método Mela, que es
una especie de método anticonceptivo que es durante el amamantamiento. Funciona, no se recomienda como un método anticonceptivo, ¿sí? Si la madre realmente no quiere volver a quedar embarazada, lo ideal es consultar con su ginecólogo. Hay anticonceptivos que son aptos para tomarlos durante la etapa de amamantamiento. Pero sí se sabe que si la lactancia materna es exclusiva, probablemente esa mamá no va a menstruar y probablemente no va a ovular tampoco por todo el mecanismo hormonal que se produce. Por eso se considera como un beneficio más de la lactancia los espaciamientos de los nacimientos. Otra característica, otro beneficio que puede tener la lactancia materna en la madre es la reducción del 6% cada 12 meses de lactancia materna de cáncer de mama invasivo. Por eso de ahí viene las muertes, estas 20.000 muertes que se pueden evitar por cáncer de mama de las mujeres por año, ¿sí? Sabemos también que cuanto más dura esa lactancia, más aumenta, aumenta la probabilidad de prevenir cáncer de mama en las mujeres. También sabemos que reduce más del 30% la posibilidad de padecer cáncer de ovario, y pasa lo mismo que el cáncer de mama. Cuanto más tiempo la madre amamante, más va a ser la reducción, mayor va a ser la reducción del riesgo de desarrollar cáncer de ovario. No se encontró una asociación directa entre la lactancia materna y la densidad mineral ósea. Está como ese mito de que la mamá que amamanta se va a descalcificar. En realidad no se encontró, al contrario, se vio como un beneficio para la prevención de osteoporosis. Hay una mejor recuperación del peso pregestacional. También se vio que aquellas mamás que amamantan, sobre todo, que prolongan esa lactancia durante el primer año de vida del niño, van a tener un índice de masa corporal menor. Hay una mejor recuperación del peso pregestacional de la madre, y también se vio una reducción de la depresión materna. En cuanto a los beneficios que tiene la lactancia materna para la familia, podríamos decir que por un lado, estos niños, tanto los niños como las madres, se enferman menos, y por otro lado, se enferman, tienen más salud, se enferman menos, y por otro lado, gastan también menos. Y obviamente es el combo perfecto para que la familia esté feliz, ¿sí? Hay menos enfermedades y también hay más dinero disponible en la casa para otra cosa. Hoy en día sabemos que lo ideal, si el bebé no se va a alimentar con leche materna, sabemos que lo ideal es alimentar con leche de fórmula, ¿sí? Y ahí, bueno, de acuerdo a la edad del niño, va a ser una leche de fórmula 1 o leche de fórmula 2. Pero también sabemos los costos de la leche de fórmula y la cantidad de fórmula que un bebé puede utilizar. Esto, si hoy lo traspasamos a dinero en la familia que se gasta tranquilamente, un bebé de 3, 4 meses puede gastar entre 10, 15 y 20.000 pesos por mes solamente de fórmula. Así que, por lo tanto, por supuesto que esto va a impactar en la familia, ¿sí? Va a tener un impacto directo en la familia. Por otro lado, si pensamos en cuanto a los costos económicos, a nivel por ahí mundial, podríamos pensar que cuanto más se enferma, los costos que están justamente en este artículo de Lancet hablan de cuánto se gasta en un niño que se enferma. Entonces, se considera de que si el niño hubiera recibido lactancia materna, no se enfermaría, y obviamente ese gasto se podría haber destinado en otra cosa, ¿no? Entonces, por un lado, tienen en cuenta cuánto se gasta por un niño que se enferma, y por otro lado, cuánto se gasta por un niño que tiene una menor cognición. Dijimos que la leche humana hace que el niño sea más inteligente. Al no recibir, no va a tener lastimosamente esta posibilidad.
entonces se supone que este niño va a tener una cognición, un puntaje menor y por lo tanto no va a poder desarrollar su máximo potencial o como se esperaría. Y esto habla más o menos de un valor de 302 millones de dólares anuales, dependiendo también de los países, ¿no? Y habla también un poco con respecto a los costos económicos de acuerdo a la enfermedad, se tuvieron en cuenta las primeras enfermedades que más impactan o que más disminuyen el riesgo a través de la lactancia, que son justamente estas que habíamos hablado hace un rato: otitis, diarrea, enteritis necrotizante, neumonía y bronquiolitis. Y se vio que depende del país, pero en Estados Unidos, por ejemplo, se podría ahorrar 312 millones de dólares, en Reino Unido 7,8 millones, en Brasil 1,8 millones. Esto por ahí son los informes de este artículo de esos países. Por supuesto que ese dinero que se destina en salud impacta, por supuesto, o traería beneficios para la salud también, ¿no? Para el sistema de salud. Y finalmente, para el medio ambiente, podríamos decir que la lactancia materna es amigable con el medio ambiente, protege al medio ambiente, ¿sí? En principio es un alimento que está seguro, que es ambientalmente seguro, es producido y entregado al consumidor sin ningún tipo de contaminación, sin embalaje, sin residuos. No hay desechos de la leche humana. Sin embargo, si tenemos en cuenta todos los elementos y todos los materiales que utilizamos para producir leche de fórmula, porque la alternativa sería leche de fórmula, ¿sí? Podemos ver que se gastan un montón de recursos, y muchos de ellos son recursos no renovables. Se estima que aproximadamente se necesitan 4.000 litros de agua a lo largo de todo el proceso para poder producir 1 kilo de leche de fórmula. Y sabemos muy bien que un bebé de 3-4 meses puede usar mucho más que eso durante el mes. Por lo tanto, si pensamos solamente en la contaminación del agua, ya tenemos más que un motivo para poder decir, bueno, es realmente la leche humana, la lactancia materna protectora del planeta, ¿sí? Pero ni vamos a hablar de todos los elementos que se utilizan para la fabricación del envasado. Generalmente las leches de fórmulas vienen en lata, que son generalmente latas de aluminio, que también cuestan un montón descomponerlas. En muchos de los casos se terminan desechando a la basura, hay pocos casos que se reciclan esas latas. Pergunta para a Sônia, ela me mandou mensagem para apagar o micrófono. Ela disse que eu acho que se apagou porque parou de escutar. Se escutava tudo. Bien, bueno, así que bueno, podríamos decir que la lactancia materna realmente es amigable con el medio ambiente y es un beneficio más que importante, más allá de todos los beneficios que ya estuvimos hablando. Y para terminar este punto 1, tendríamos que hablar, me pareció este cuadrito como muy, muy representativo de cuáles son los riesgos de no amamantar, ¿sí? Obviamente que si pensamos en todas las enfermedades que la leche humana disminuye los riesgos, también podríamos verlo desde el lado opuesto. Entonces podríamos decir, bueno, un bebé que no recibe leche humana va a tener más riesgos de alergia, más riesgos de menor desarrollo cognitivo, más riesgos de enfermedades agudas, sobre todo de las vías respiratorias, oclusión dental alterada, riesgos de infecciones de la leche artificial contaminada, carencias de nutrientes, cáncer durante la infancia, bueno, y hay así un montón de enfermedades que podría manifestar este niño por no haber recibido la leche humana. Y también para la madre, ¿no? Porque dijimos que las madres que amamantan van a tener menos riesgos de cáncer de ovario y menos riesgo de cáncer de mama, entonces aquellas madres que no amamantan, obviamente este riesgo va a aumentar. Pero también van a tener más riesgo de osteoporosis,
pueden perder esto que habíamos hablado de los intervalos entre embarazo, y también, por supuesto, pueden, como no van a tener este gasto que ahora en la última parte, cuando hablamos de lactancia, vamos a ver cuántas calorías gasta una mamá. Al no producir leche, no va a tener probablemente una recuperación del peso pregestacional, como si aquellas mamás que producen leche para su bebé. Bueno, con esto estaríamos terminando la primera parte. Eh, no sé si hay alguna pregunta, hay alguna duda, algo que no se entendió, si está todo bien. ¿Continúo nomás? ¿Me escuchan por lo menos? ¿Se escucha bien? Hola María Elena, sí, sí, te escuchamos, perfecto, creo que sí, se entendió todo, perfecto, muy claro, excelente. Es Bueno, muy bueno, si voy muy rápido, me avisan nomás, ¿sí? Por favor, porque quiero tratar de meter todo el contenido, entonces por eso estoy tratando de avanzar. Bueno, ahora vamos a hablar un poquitito sobre las características que hacen que la leche humana sea tan especial, ¿sí? Eh, Primero tenemos que pensar en las características únicas de la leche humana si la comparamos con una leche de fórmula. En principio, con una leche de fórmula o con una leche estándar de vaca, ¿sí? En principio, la leche humana es justamente humana. Entonces, que comparado con las de fórmula, en su amplia mayoría son leches de vaca, ¿sí? O de algún tipo de animal mamífero. Hay también algunas leches de soja y hay otras leches que no están indicadas, sobre todo en los recién nacidos, como leches de almendras, leche de maní, leche de coco y demás. O si se les indica, hay que suplementar, bueno, es todo un tema aparte, ¿sí? Y esta característica de ser una leche humana nos hace pensar también en que es 100% compatible con el ser humano. Entonces, ahora vamos a ver cuando vemos la composición que la leche humana no solamente tiene nutrientes, sino que también tiene células no nutricionales o componentes no nutricionales, y dentro de esos componentes vamos a encontrar a las bacterias que hay en la leche humana. Y esas bacterias son 100% compatibles con el humano, ¿sí? Por lo tanto, cuando le amamantamos a nuestros bebés o los bebés reciben leche humana, tienen la posibilidad de recibir bacterias que son compatibles con el ser humano, y es de ahí donde surge justamente la prevención de un montón de enfermedades que estuvimos mencionando hace un ratito. Por otro lado, la leche humana es un fluido vivo, es un fluido biológico vivo. Por eso, por ahí cuando hablamos a mí, yo siempre trato de aclarar, porque la gente cree que un banco de leche humana es así nomás, ¿no? Entonces yo le digo, no, vos tenés que pensar que es un fluido vivo, como si fuera, un fluido biológico vivo, como si fuera un banco de sangre, le digo. Entonces tiene que tener en cuenta un montón de cuestiones y no solamente una lechecita común y corriente, ¿sí? Y estas características de que es un fluido vivo también va a permitir que la leche humana tenga un montón de enzimas, obviamente las bacterias y otras células que van a pasar al bebé. Cuando hablamos de una leche de fórmula, obviamente, por haber sido, para poder estandarizarlas como son de vaca, para poder estandarizarlas, sacar lo que sobra, agregar lo que falta, tenemos que someterlas a muchísimo calor. Y ni hablar si es una leche de fórmula en polvo. Y cuando se somete a tanto calor, se termina matando, por así decirlo, un montón de componentes que la leche de vaca tendría, ¿sí? Y por otro lado, otra característica que la hace única a la leche humana es que es cambiante.
La leche materna tiene la capacidad de ir modificándose a lo largo del día. Ahora vamos a ver, hay algunas por ahí, algunas cositas que me pareció interesante em, contarles de cómo a lo largo del día van cambiando va aumentando o disminuyendo determinados tipos de nutrientes, sobre todo de los minerales. También va a cambiar a lo largo de las semanas. Sabemos que tenemos la primer leche, por así decirlo, que es el calostro, ¿sí? Que se da en la última etapa del embarazo y en los primeros días después del nacimiento. Después tenemos la leche de transición, que se va a dar más o menos luego de la bajada de leche, que depende si es un parto normal, más o menos al otro día, a los 2 días. Si es una cesárea, a veces dura un poquito más, a los 3, 4 días. Y después, más o menos a los 15, 20 días, a veces un poquito más, 25 días, tenemos lo que le llamamos la leche madura. Y cada una de estas leches es importante porque se va adaptando a las necesidades del bebé. Pero además, hoy en día sabemos que la leche de la mamá tiene la capacidad de cambiar o de modificarse de acuerdo a si hay presencia de algún tipo de enfermedad. Por ejemplo, cuando la mamá tiene fiebre, la leche de la mamá tiene más vitamina C y tiene más de unas hormonas que se llaman, unas sustancias del sistema inmunológico que se llaman citoquinas, que participan justamente en el sistema de defensa. Y le pasa eso al bebé. Y lo mismo cuando el bebé está enfermo, la mamá tiene la capacidad de producir también una leche similar. Por lo tanto, esta capacidad de poder cambiar y poder adaptarse a todas las necesidades del bebé y no solamente a las necesidades de crecimiento, ¿sí? Sino a todas las necesidades del bebé, realmente las hacen únicas, mágicas, y yo siempre digo, fue pensado por alguien superior. No puede ser de casualidad todo esto. Si miramos un poquito más adentro los componentes de la leche humana, podemos ver o clasificar como en dos grandes grupos. Por un lado, los componentes nutricionales y por otro lado, los componentes no nutricionales. Si nosotros solo nos enfocamos en los componentes nutricionales, claramente podríamos compararla con cualquier tipo de leche de fórmula. Hay algunas que por ahí, entre comillas, son mejores que otras o son más similares, porque la realidad es que la industria, en cuanto a los componentes nutricionales, ha tenido la capacidad de acomodar demasiado bien las cantidades y las proporciones, la relación de cada uno de estos nutrientes. Entonces, si nosotros solo nos enfocamos en los componentes nutricionales, casi que no habría diferencia, ¿sí? De hecho, hoy ya hay fórmulas hasta inclusive que tienen probióticos, que la leche humana tiene un montón de probióticos. Los probióticos son como los alimentos de los prebióticos, en este caso los oligosacáridos, que más del 8% del valor calórico total de la leche humana es alimento para bacterias, ¿sí? Son oligosacáridos, tiene un montón de vitaminas, de minerales. Si nos enfocamos en esto, podríamos compararlo y decir, bueno, no hay demasiada diferencia con una leche de fórmula, por lo menos a mi criterio, ¿sí? Podríamos discutir con alguna otra colega. Lo que la hace especial son los componentes no nutricionales, que ahí sí es muy difícil y yo creo que va a ser casi imposible para la industria poder producir una leche que reúna estos requisitos o estos componentes, porque justamente estos componentes son específicos del humano, ¿sí? Entonces, hoy en día sabemos que la leche humana no solamente tiene hidratos de carbono, proteínas, grasas, vitaminas, minerales, agua, probióticos. También sabemos que la leche humana tiene hormonas, que la leche humana tiene factores de crecimiento, tiene células antiinflamatorias, tiene enzimas que son sumamente importantes para la absorción de algunos de los nutrientes o para la digestión para facilitar la digestión de algunos nutrientes. Tiene células transportadoras que justamente participan en esta absorción y en llevar, una vez que pasó el nutriente a la sangre, en llevar a las células correspondientes. Así que
podríamos decir que tiene un montón de otros componentes que son no nutricionales, pero que son realmente muy importantes y que son incomparables con cualquier otro tipo de leche de fórmula, por más cara y por más que venga, no sé, de la estratosfera, de donde sea. Son incomparables, las hacen únicas. De acá, con respecto a estos componentes, por ahí hay que hacer un análisis más exhaustivo o hablar ya un poco, hacer más debate. ¿Qué pasa en los bancos de leche, por ejemplo? ¿Qué pasa cuando se congela en la misma casa? Yo me ordeño y lo almaceno en la heladera, después lo congelo, después lo descongelo. Bueno, si estos componentes se mantienen intactos o no, algunos sí se mantienen intactos, otros no, pero a pesar de ello, siempre la mejor opción es la leche humana, siempre. Primero, por supuesto, la leche humana a través del amamantamiento. Si no se puede, la leche humana extraída fresca. Si no se puede, la leche humana extraída, conservada en la heladera o congelada. O en el caso de que Dios quiera pronto tengamos un banco de leche, la leche humana del banco de leche. Una vez que agotamos todas esas instancias, recién la segunda opción podría ser o debería ser una leche de fórmula. Muchas veces, sobre todo al no tener un banco de leche humana, nosotros no tenemos todavía otra posibilidad. Entonces, bueno, nos quedamos con la fórmula, ¿sí? Por eso es tan importante que Misiones tenga su banco de leche. Yo de estos componentes saqué algunos porque imagínense si queremos hablar de cada uno de los componentes no nutricionales, no vamos a terminar más. Entonces saqué algunos que me parecen por ahí interesantes. Esto es lo que estuvimos hablando hace un ratito, que yo le decía si la mamá tiene fiebre, por ejemplo, si tiene algún tipo de infección, ¿qué pasaba? Bueno, las células que aumentan son estos llamados los leucocitos, ¿sí? Que son células del sistema inmunológico propio de la madre o propio del niño. Sabemos que hay una interacción dinámica entre el bebé y la madre, ¿sí? Y acá con esto yo creo que también podemos empezar a romper el mito de que si el bebé tiene fiebre no hay que darle teta, o si la mamá tiene fiebre no hay que darle teta, ¿sí? Obviamente, si el bebé tiene fiebre, hay que consultar al médico y ver cuál es el origen de su fiebre. Y lo mismo con la madre. Si la madre tiene fiebre, hay que ver cuál es el origen. Si la madre tiene fiebre porque tiene una mastitis, por ejemplo, que puede ser una complicación del embarazo o de la lactancia, más frecuentemente en la lactancia. Si la mamá tiene fiebre por una mastitis, en ese caso, por supuesto que hay antibióticos específicos que se pueden consumir durante la etapa de amamantamiento y a lo mejor por unos días no le va a dar ese pecho. Pero no es una indicación para cortar la lactancia, ¿sí? Y yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que trabajar mucho y por eso es muy importante las capacitaciones, es muy importante porque es como que todavía en nuestro hospital no pasa más eso, de que tan fácil, porque estamos nosotros detrás, ¿sí? Pero vemos por ahí, sobre todo en el privado, de que es muy fácil decir, bueno, dale la fórmula y listo. Y yo creo que pasa eso porque justamente solo se analiza a la leche humana desde los componentes nutricionales y no desde toda la otra parte. Porque cuando uno se pone a leer y se pone a ver todo lo otro, dice, no, vamos a buscar la vuelta a ver qué es lo que pasa, cómo se puede solucionar esto. Otros de los componentes que también es muy interesante por ahí hablar de la leche humana es que contienen células madres, ¿sí? Hoy se sabe que se viene estudiando hace rato ya, esto es un artículo del 2013, no es para nada nuevo, pero se sabe de que la leche humana tiene células madres y que estas células madres tienen especialmente el calostro, tiene muchas células madres. En la medida que va modificándose esa leche, las cantidades van disminuyendo, pero sobre todo el calostro es la que tiene en mayor concentración. Y que estas células madres tienen una capacidad de convertirse en determinadas células que primero que pueden ser absorbidas, pasan el aparato digestivo, el estómago del bebé, no se descomponen, son absorbidas en los enterocitos
y que pueden pasar al torrente sanguíneo del bebé y convertirse en otros tipos de células, ¿sí? Por ejemplo, pueden convertirse en células del hígado, en células del corazón, en células pancreáticas, en células de los huesos. Entonces, es importante por ahí pensar en esto, porque realmente hubo una época que se hablaba mucho de las células madres, y pensar en esto yo creo que también hace como más importante a la leche humana, ¿no? Hay también estudios si podría llegar a usarse la leche humana, extraerse las células madres como, de la leche humana como una terapia, es decir, conservar la leche de ese bebé, extraer un poco, ¿no? Y conservar, congelarla y guardarlas para si ese niño, que en algún momento crece, necesita células madres, utilizar las de la leche humana. Así que bueno, no nos sorprendamos si en algún momento escuchamos algún tipo de investigación o algo nuevo respecto a eso, porque se está trabajando y se está estudiando mucho. Se sabe también que los recién nacidos prematuros, la leche de la madre tiene más células madres que de los niños a término. Así que bueno, esto también se cree que estas células son las que intervienen justamente en la disminución del riesgo de los niños prematuros de sufrir enterocolitis necrotizante, que es una de las patologías más frecuentes que tienen los niños recién nacidos prematuros. Así que bueno, es realmente algo que por lo menos a mi criterio muy interesante. Y otras de las células que también me pareció importante o interesante charlar un poquito, la idea no es que ustedes salgan expertos en esto, de hecho ni yo lo soy, digamos, pero por ahí saber que existe, tener una idea, decir, ah, mira, por esto puede ser que pasa tal cosa, o qué importante, que realmente increíble que tenga la leche humana esto, por ejemplo, ¿no? Eh, Se está hablando mucho de lo que es la epigenética, la expresión, no la alteración del gen, pero sí la alteración de la expresión del gen. Y la leche materna o la leche humana tiene, se sabe hoy en día que tiene células que pueden participar justamente en esta expresión, ¿sí? Por eso cuando hablamos de prevención de enfermedades a largo plazo, se cree que lo que en realidad, las células que en realidad participan son estos lactosomas o exosomas, y que los componentes que tienen estas células es justamente de alguna manera modificar la expresión del gen del niño que recibe esta leche. Es decir, que a través de la leche humana se puede llegar a transferir material genético al recién nacido, y que obviamente esto va a modificar lo que hablábamos un ratito de la expresión del gen. Y que esto es lo que esta es la explicación de por qué la lactancia materna disminuye, por ejemplo, el riesgo de obesidad, el riesgo de diabetes, el riesgo de hipertensión. Bueno, habíamos dicho que la leche humana es cambiante. Ya sabemos que es cambiante a lo largo a lo largo de los meses, se va a ir adaptando, dijimos el calostro, la de transición, la leche madura, se va a ir adaptando a las necesidades del bebé, tanto en cantidad como en componentes nutricionales, pero también hoy en día sabemos que la leche humana tiene la capacidad de cambiar su concentración de nutrientes, especialmente de micronutrientes y de algunas hormonas, como la melatonina, a lo largo del día. Entonces, hoy sabemos que el magnesio y el zinc tienen un pico de concentración durante la mañana, al mediodía hay un pico de concentración con respecto al hierro, a la tarde es una leche que tiene un poquito más de grasa y de vitaminas, sobre todo la vitamina A, la vitamina liposoluble, y por la noche sabemos que la leche materna tiene más melatonina y más triptofano. La melatonina es una hormona que participa en el sueño, ¿sí? En la inducción de sueño, y el triptofano es un cofactor que ayuda a la hormona, digamos. Entonces, fíjense, por eso yo digo todo el tiempo, es increíble, para mí por lo menos increíble, es creado por alguien superior, no puede ser esto, porque
en realidad, si analizamos los componentes y cómo va variando a lo largo del día, podríamos pensar que la leche de la noche ayuda, por así decirlo, al bebé a dormir, ¿sí? Entonces es realmente importante, más o menos a partir de las 7 de la tarde ocurre esto de que aumenta la concentración de la melatonina y del triptófano. Por eso es muy importante ofrecer al niño, si uno le da de amamantar a pecho, digamos, por supuesto que eso se va a ir dando automáticamente. Pero si vamos a extraernos leche y vamos a conservar esa leche, una recomendación que se está haciendo ahora es, por supuesto, colocar el día que se sacó para siempre usar la leche entre comillas más vieja, ¿no? Pero también colocar la hora. Entonces, la leche que me extraje a la mañana, se lo doy a la mañana. La que me extraje a la tarde, se lo doy a la tarde. La de la noche, se lo doy a la noche. Bueno, y acá explica un poquito esto que estuvimos hablando, que son lo que le decía, la melatonina, el triptófano, son componentes de la lactancia con características promotoras del sueño. Bueno, tienen como una relación, la producción de leche tiene también una relación con el ritmo circadiano de la madre y del niño, por supuesto, ¿no? Y se está viendo también, o sea, por eso es lo que estábamos hablando. La leche humana tiene el potencial de funcionar como sincronizador para el ciclo circadiano del sueño gracias a sus componentes activos con características cronobióticas. Así que bueno, no solamente pensar en los componentes nutricionales, en los componentes no nutricionales, en la capacidad de ir cambiando, sino también en que va cambiando inclusive a lo largo del día. Ahí en cada una de las diapositivas está la referencia bibliográfica para que ustedes, si les interesa el tema, puedan indagar un poquito más, ¿sí? Y por último, para terminar ya con esta etapa, podríamos decir, vamos a hablar un poquito de la microbiota de la leche humana, que cuando hablamos de las características, no podemos dejar de hablar de la microbiota porque es sumamente importante, ¿sí? Es considerado el órgano olvidado. Podríamos decir igualmente que cada vez, afortunadamente, se está hablando mucho más. Yo tengo que reconocer, yo creo que no me recibí hace tanto, hace 11 años me recibí de esto, digamos, nosotros especialmente de lactancia, ¿no? Pero en general no hablábamos tanto. Sin embargo, como con el correr de los años, siempre hablamos con una médica acá del hospital y ella dice, los profesionales de la salud tenemos que aprender a desaprender. Por eso es re importante todo el tiempo capacitarnos porque hay todo el tiempo cosas nuevas. Y información que realmente es muy importante. Y pienso que nosotros como profesionales de la salud a nuestros pacientes lo que le debemos es información científica, avalada científicamente, ¿sí? Si no, somos simples charlatanes, repetidores de por ahí de lo que dicen otras personas. En el caso de la microbiota, es importante, se refiere en principio a los microorganismos, a todos los microorganismos que viven en relación simbiótica con el hospedador, están especialmente en el intestino, pero también hay bacterias, virus, hongos en distintas partes del cuerpo. Hay en la piel, en las mucosas y especialmente en el intestino. Sabemos que la microbiota intestinal o entérica está directamente relacionada con el cerebro y con el sistema inmunológico. O sea, hoy en día se considera a la microbiota intestinal prácticamente un sistema de defensa más, ¿sí? A nivel mundial se han aislado en la leche humana más de 200 especies de bacterias diferentes que representan aproximadamente 50 géneros diferentes y diariamente un bebé que consume leche materna de manera exclusiva, más o menos 800 ml por día, puede llegar a ingerir entre 1 y 10 millones de bacterias todos los días. Así que la colonización a nivel intestinal de bacterias en un bebé que recibe lactancia materna exclusiva es increíble, digamos, ¿sí?
Cuando hablamos de microbiota o de bacterias, tenemos que pensar por ahí en los dos participantes o en el binomio, ¿sí? Porque obviamente hay una relación tanto de la madre como del niño. Estas bacterias eh, que están, por supuesto, en la leche humana, van a estar modificadas, en principio, en el caso de la madre, van a estar modificadas por el índice de masa corporal y por la ganancia de peso que tenga esta madre durante el embarazo, ¿sí? Hoy sabemos que aquellas madres que tengan sobrepeso o obesidad van a tener determinados tipos de bacterias que a lo mejor no van a ser bacterias amigables, podríamos decir, ¿sí? O que van a predisponer a determinados tipos de inflamación o de enfermedad. En el caso también de la madre, obviamente que la dieta va a influir profundamente en la microbiota intestinal de esta mujer. Sabemos que hay alimentos que predisponen a la producción de bacterias buenas, que son las bacteriformes, como por ejemplo frutas, verduras, legumbres, y sabemos que hay alimentos que predisponen a las bacterias patógenas o las fusiformes, que son los azúcares, las grasas saturadas y, bueno, por supuesto, todos los alimentos ultraprocesados que tienen en gran cantidad esto. En el caso del lactante también, por supuesto que al estar alterada la microbiota de la madre, vamos a ver un poquito más adelante que esta microbiota tiene la capacidad de pasar a través de la leche materna, entonces, entre comillas, la contaminación del intestino del bebé de una microbiota alterada de la mamá también puede llegar a ser una contaminación alterada en el niño, ¿sí? Pero además del tipo de alimentación, si es de lactancia o no, si es lactancia y fórmula, si es solo fórmula, también se va a alterar esta microbiota en la presencia de antibióticos, en el tipo de nacimiento que tenga, si nace por parto natural o vía vaginal o por cesárea. Y sabemos también que los patrones de colonización de bacterias en el intestino que sean anormales van a perjudicar para el bebé a corto y especialmente a largo plazo, ¿sí? La leche humana, entonces, como hablamos en la diapositiva anterior, es la principal fuente de bacterias comensales y mutuales para el tracto gastrointestinal del lactante con efectos benéficos. Cuando un bebé se alimenta tiene una alimentación mixta, con lactancia y con fórmula, a veces hay una complicación, podríamos decir, por la multiplicación de bacterias que va a haber a nivel intestinal, ¿sí? Porque las bacterias que la mamá le pasa no son las mismas que va a encontrar en la fórmula y puede haber una competencia. Entonces, muchas veces vemos bebés con abdomen distendidos, estreñidos, con diarrea a corto plazo. Y a largo plazo podemos ver la aparición de enfermedades respiratorias, otitis o, bueno, sobrepeso, obesidad. Bueno, estos entonces vendrían a ser, es un poquito más de lo que estuvimos hablando, factores que van a intervenir, por así decirlo, en el bacterioma o en las bacterias, en los tipos de bacterias de la leche humana, el tipo de parto, el tipo de nacimiento del bebé, el peso de la mamá. Dijimos que aquellas madres que son obesas o que tienen un índice de masa mayor o que tuvieron una ganancia de peso muy exponencial en el embarazo van a tener una microbiota alterada, la presencia de determinados medicamentos, quimioterapias o antibióticos también, los antibióticos obviamente que matan bacterias malas, pero en el camino llevan las buenas también, la salud de la madre, algún tipo de enfermedad, por supuesto las alergias, la enfermedad celíaca sabemos que es puntualmente en el intestino, entonces por supuesto que va a haber una alteración, el lugar donde vivan, las mujeres que viven en determinadas partes, justo me tapa acá, se me colgó mi mouse. Ay, perdón. La zona geográfica y el estadio de la lactancia, ¿sí? El calostro tiene más determinados tipos de bacterias comparados con la leche de transición y comparado con la leche madura.
Entonces, ya concluyendo y con esto cerramos esta etapa para pasar a lo último, si analizamos solamente los componentes alimentarios, los componentes nutricionales, vemos que la leche de fórmula se queda corta, ¿sí? Y por eso es importante pensar en que la leche materna no solo ofrece nutrientes, sino que también es un fluido biológico de alta complejidad y que genera o que es activamente protector e inmunomodulador que estimula el desarrollo adecuado del lactante. Eso, viendo todos los componentes, podemos de alguna manera entender por qué tiene tantos beneficios y por qué realmente disminuye el riesgo de determinadas enfermedades. Bien, ¿tienen alguna pregunta? ¿Puedo continuar? Ya queda poco. ¿Seguimos? Sí. ¿Sí? ¿Seguimos? Bueno, igual cualquier cosita, saben que me paran, activan el micrófono y yo paro y escucho. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos a pasar entonces a lo último. Acá vamos a ir haciendo, ahora sí en realidad me gustaría que activen las que quieren activar o por ahí, Titi, si vos lees y me decís la pregunta, porque yo acá encima ahora mi mouse se perdió, se colgó, no sé qué pasó, pero así lo hacemos un poquito más dinámico esta última parte, ¿sí? La idea ahora es hablar un poquito sobre la nutrición, la alimentación y la nutrición durante el embarazo, durante la lactancia o en el periodo de la madre lactando, digamos, pero también ir charlando entre medio un poquito los mitos que ustedes conozcan, las creencias por ahí que tengan ustedes o que no tengan ustedes, pero que escuchan con el paciente o con algún familiar. No sé si tienen algo. ¿Alguien quiere? Con respecto al embarazo, puntualmente, ¿alguna vez escucharon algún mito, algún alimento que no se puede, que no se debe, o que sí, que hay que hacer, o algo que, no sé, tiro uno, por ejemplo, hay que comer por dos. Vos estás embarazada, tenés que comer por dos. ¿Escucharon eso alguna vez? Sí, Jennifer dice que sí. Bueno, Hola, sí. Elena, ¿qué tal? Bueno, antes Ah, que nada te quiero comentar que estás recibiendo en el chat felicitaciones y todo excelente la disertación y creo que el silencio habla de la excelente que es la disertación y todo muy claro. Y por otro lado, bueno. sí, uno entre ellos hace tiempo escuchaba el huevo no porque me va a producir un parto seco, la banana también porque va a producir parto seco. Eso hace mucho tiempo cuando hacía más terreno. Algunos de los mitos que hace mucho tiempo, cuando hacía más terreno, escuchaba. Sí, bueno, yo eso de las bananas no lo escuché, pero sí, hay mitos que por ahí uno no puede creer, o sea, uno dice, ¿de dónde saldrá esto, no? Em, yo creo que tanto durante el embarazo, pero especialmente durante la lactancia, hay muchísimos mitos con respecto a la alimentación de la madre, que la madre debe realizar durante el embarazo y durante la lactancia. Y me parece que hay muchos mitos que son una cuestión de prueba y error, digamos. A lo mejor pueden venir de alguna intolerancia que tenga puntualmente esa mamá. Hay muchos que vienen arrastrados de generación en generación, porque me dijo mi mamá le dijo mi abuela y así, y capaz que, nada, fue un delirio de alguna allá hace 50 años atrás. Eh, y me parece que por ahí lo que acá en nosotros como profesionales, ya lo dije hace un ratito, pero lo vuelvo a repetir, yo creo que nosotros tenemos que basarnos siempre en la evidencia científica. No ponernos a discutir por ahí. Yo personalmente nunca me pongo a discutir, pero sí le digo, mira, yo no leí nada con respecto a eso. Por ejemplo, la naranja durante la lactancia, ¿sí? No leí nada, la verdad que yo no leí. Evidencia científica al respecto no hay. Ahora, si bien yo tengo algo ya de material bibliográfico, pero siempre estoy buscando permanentemente, sobre todo cuando voy a dar capacitaciones,
Ahora busqué un montón y así, ahora les voy a mostrar lo que hice, pero no encontré, la verdad que no encontré. eh, pero bueno, siempre está bueno por ahí estudiar, ¿no? No está bueno de entrada sacar alimentos. Yo acá puse algunos mitos que se me ocurrieron a mí de acuerdo a lo que fui escuchando, ¿sí? A mi experiencia. Comer por dos era uno. Ahora vamos a hablar un poquito del requerimiento energético y vamos a ver que nada que ver, digamos. Yo personalmente a las mamás le digo, pero cuando nace tu bebé, come así un plato lleno de guiso y me miran como diciendo, obvio que no. Entonces le digo, pero ¿y entonces por qué vos querés comer por dos ahora? Trato como de tomarlo más por chiste, digamos, o a darle un ejemplo más fácil, ¿no? Después otra, que todas las grasas son malas para la embarazada y que se debe evitar durante el embarazo. No comer determinados alimentos va a producir antojos, va a producir alguna marca en la piel del bebé. No, yo tengo que comer, no sé, tengo que tomar cerveza porque me muero de ganas de tomar cerveza, si no va a salir con cara de cerveza. Bueno, Dios mío, si llego cara de cerveza. Que hay que evitar el alcohol durante el primer trimestre nomás, porque el primer trimestre es el más importante y después ya no hace falta, porque ya se formó el bebé. Entonces, bueno, estos mitos por ahí son los que yo he escuchado y que me parece interesante por ahí charlarlo. Si querés, Titi, vos nomás, o ahí no sé quién está, si está Jimena, em, ¿comparten algo de esto? ¿Creen que es así? ¿Ustedes qué le dirían? Sí, sí, de hecho que sí. También acá están escribiendo esto de las legumbres, de la cebolla, el ajo, también, ya sea durante el embarazo, porque le produce mucha flatulencia, o también al bebé en el periodo. Al no comer poroto, cebolla, papa, repollo, porque hincha al bebé. O sea, Claro. todos estos mitos que están muy, que hay que ir desterrando, porque, bueno, eh, Exactamente, ¿sí? Exactamente. Bueno, estos, por supuesto, los que están acá son todos mitos súper falsos, ¿sí? Ahora, estos son durante el embarazo. Vamos a hablar un poquito de lo que es nutrición durante el embarazo y después cuando terminamos eso pasamos a lactancia y ahí ya prometo callarme, terminamos la clase. acá otro tema, María Elena, lo que están escribiendo es el tándem, o sea, un gran mito de dejar de lactar por un nuevo embarazo, ¿sí? Que es, Ah, bueno, también, bueno, que estoy leyendo algunos de los chats y ahora si te parece avanzar y luego leemos todos los chats e irás contestando. dale, bueno, buenísimo. Bueno, primero tendríamos que preguntarnos, me parece a mí, por qué es tan importante el embarazo, ¿sí? Y acá no podemos hablar del embarazo, sino hablamos en realidad de los primeros 1000 días, porque es como que es un todo. Eh, los primeros 1000 días va a abarcar desde el primer día de la fecundación, todo el transcurso del embarazo, por supuesto el nacimiento y durante los 2 primeros años, digamos, de vida del bebé. Entonces, en total da 1000 días. Por eso hablamos desde la fecundación hasta los 2 años cumplidos. Estos 1000 días son una etapa, obviamente el embarazo forma parte de estos 1000 días, en donde está aumentada la tasa de crecimiento y de desarrollo del bebé, ¿sí? El cerebro del bebé presenta mayor plasticidad, más capacidad, digamos, está justamente en la etapa de andamiaje, de formación, y las alteraciones que se produzcan en alguna de estas etapas, por supuesto, especialmente durante la gestación, ¿no? Pero se va a prolongar hasta los 2 primeros años, pueden afectar el desarrollo mental y motor del niño de por vida, ¿sí? A corto, pero sobre todo a largo plazo. Eh, la nutrición, el índice de masa corporal durante el embarazo es un predictor independiente de valores, de varios resultados adversos, ¿sí? Sabemos hoy en día que cuanto más obesa es la mamá, mayor, previo, pero sobre todo cuanto más ganancia de peso tiene durante el embarazo, mayor es el riesgo
tanto a corto como a largo plazo de la madre para sufrir diabetes, diabetes gestacional o diabetes posterior al embarazo, obesidad posterior, dislipemias, retención de exceso de peso al año posparto y demás. Tiene mayor riesgo cardiovascular también, ¿sí? Eso en principio para la mamá. Entonces ese mito de comer, si vos estás embarazada, come por dos, no pasa nada, en realidad hay un determinado peso, que ahora lo vamos a ver, pero hay un determinado peso que la madre debería aumentar. Tampoco el embarazo es una instancia para hacer dieta o para adelgazar, ¿sí? Pero sí se tiene en cuenta un determinado peso que contempla, por supuesto, al bebé, al líquido amniótico, a la placenta y a la reserva de tejido adiposo de la madre, que después va a utilizar ese tejido adiposo para como reserva energética para la producción de leche. La mala nutrición materna puede determinar bajo peso del recién nacido, aumentando el riesgo de morir en los primeros años de vida y enfermedades crónicas en la vida adulta. Y esto de el riesgo de enfermedades crónicas en la vida adulta del bebé habla un poquito de la programación metabólica. Hubo un estudio, a lo mejor alguna escuchó o leyó el estudio de Helsinki que se hizo después en la guerra que hubo en Europa, en donde se empezó a ver que las mamás que sufrían una desnutrición severa durante el embarazo, justamente por toda la guerra, por falta de alimentos y demás, tenían hijos que en la edad adulta eran hijos obesos. Entonces se empezó a estudiar un poquito y ahí se vio que se encontró el famoso gen ahorrador o el fenotipo ahorrador, y se vio cómo la alimentación de la madre durante el embarazo puede modificar la expresión de algún gen y eso alterar de por vida los resultados en el niño, ¿sí? Entonces es muy importante que la madre no tenga ni deficiencia de nutrientes, pero tampoco exceso de nutrientes. Generalmente las mamás que son obesas, al tener diabetes gestacional, al tener mayor riesgo cardiometabólico, pueden tener embarazos prematuros, pueden tener niños bajo peso, pueden desarrollar también otras enfermedades durante o posterior al embarazo. Así que puede ser un riesgo, no solo para la mamá, sino también para el bebé, ¿sí? Y acá vamos a hablar un poquito de la ganancia de peso. Es importante por ahí aclarar que todo depende del estado nutricional de la madre o del estado antropométrico, mejor dicho, de la madre previo al embarazo. Una mamá que previo al embarazo tenía un peso normal, con que gane 12,5 kilos es más que suficiente. Acá está discriminado por trimestre y por semana de acuerdo al trimestre. Me pareció interesante porque después ustedes se van a quedar con esta diapositiva, entonces por ahí es una gráfica que está buena tenerla, ¿sí? Aquellas mamás que eran bajo peso previo al embarazo, se le da como un margencito más y se le pide que aumente un poquito más de peso justamente para reponer de alguna manera las deficiencias nutricionales que pudieran haber previo al embarazo. Entonces, hasta 18 kilos. Esto estamos hablando de un embarazo único, ¿sí? Si es un embarazo gemelar, aumenta también la recomendación de ganancia de peso. Ahora, ¿qué pasa en aquellas mamás que vienen con un sobrepeso previo al embarazo? Que engorden 7 kilos hasta 11, 12, está bien. Pero aquellas mamás que vienen con una obesidad durante el embarazo, se recomienda que engorden entre 5 y no más de 9 kilos. Fíjense que en todos los casos siempre se recomienda que la mamá aumente de peso, que gane peso. Nunca es aconsejable que baje de peso porque sabemos que cuando bajamos de peso activamos un montón de mecanismos y se pueden producir cuerpos cetónicos. Y estos cuerpos cetónicos pueden ser tóxicos para el bebé. Entonces, nunca se recomienda que el embarazo sea una instancia para perder peso, así sea una obesa mórbida. Pero sí se le controla y por supuesto que no más, en el caso de una obesa, no más de 5 a 9 kilos y se le hace un seguimiento posterior al embarazo. En el caso de las obesas siempre es recomendable planificar el embarazo. ¿Qué es lo que pasa? Nunca llegamos a tiempo, digamos, generalmente ya viene la madre embarazada y a partir de ahí podemos empezar a intervenir.
¿Qué pasa con los nutrientes? En general hay algunos nutrientes que van a estar aumentadas las cantidades, sus necesidades, como por ejemplo la energía, las proteínas, los ácidos grasos omega 3, especialmente el DHA, la colina, el ácido fólico, hierro, calcio, vitamina D, vitamina A, B12, yodo y por supuesto el agua. Con respecto a los macronutrientes, podemos ver que si nosotros queremos, yo puse una bibliografía, puse las recomendaciones de la FAO. Hay un montón de opciones. Ahí siempre, por supuesto, por lo menos a mi criterio, la mejor opción es la que más indicadores reúne, ¿sí? Pero bueno, se puede usar la de la FAO como método práctico. Entonces podemos decir que durante el primer trimestre están aumentadas la cantidad de energía a 85 calorías. Fíjense que es nada, 85 calorías, una barrita de cereal, ponele un vasito de yogur chiquito. Así que prácticamente durante el primer trimestre es indispensable el aumento calórico. A partir del segundo trimestre, 285, 300 calorías. Y ya recién en el tercer trimestre es cuando aumenta más significativamente. Y podríamos decir que casi 500 calorías es lo que se le debería agregar al requerimiento de la madre previo al embarazo, estando embarazada, ¿sí? En cuanto a esto como método práctico podríamos decir, en el primer trimestre nada, agregar una fruta si querés durante el día. En el segundo trimestre se podría agregar una colación y en el tercer trimestre se podría reforzar la colación o dos colaciones. Por ejemplo, una a la media mañana o a la media tarde y una a la noche, dependiendo del caso, ¿sí? En cuanto a las proteínas, también están aumentados los requerimientos, pero la realidad es que también durante el primer trimestre es indispensable. Al requerimiento proteico diario se le agrega 1 gramo. En el segundo trimestre, 9 gramos al requerimiento proteico diario. Al que requería, digamos, previo al embarazo, se le agrega 9 gramos. Y en el tercer trimestre, sí, un poquito más, 30 gramos. Que si esto también lo traspolamos en carne, por ejemplo, podríamos decir no más de 150 gramos. O sea que tampoco es una barbaridad de proteínas lo que hay que agregar, ¿sí? Y en cuanto a los lípidos, fíjense que es importante tener en cuenta los lípidos porque ahora vamos a hablar específicamente del omega 3, del DHA, que realmente es muy importante. Durante el embarazo, entre el 20 y el 35% del valor calórico total debería estar representado por lípidos, ¿sí? Por grasas. Por supuesto que siempre vamos a priorizar las grasas saludables, obviamente, y no las grasas saturadas o el colesterol. ¿Cuáles son los efectos de el ácido graso, el DHA? Que es también, en realidad es el ácido, yo me anoté porque es medio largo el nombre y no me acuerdo, docosahexaenoico, bueno, o DHA. Este ácido graso es realmente muy importante porque participa en el desarrollo del sistema nervioso central, tiene una función en el desarrollo de la visión del bebé. Justamente al participar en el desarrollo del sistema nervioso central, participa también en la cognición o en la capacidad intelectual del niño, mejora la coordinación mano-ojo, y se asocia su consumo a una disminución de riesgo de desarrollo de alergia y asma durante la vida. Si lo buscamos en alimentos, vamos a encontrar en el pescado. ¿Qué es lo que pasa? Supuestamente las mujeres embarazadas deberíamos consumir entre 2 a 3 veces por semana pescados. Ahí hay también toda una historia con los pescados de río, pescado de mar, los pescados de mar que tienen alto contenido en mercurio, hay que evitarlo, bueno, es toda una historia. Pero también hay obtetras, yo no sé tanto acá en Misiones, en otras provincias por ahí más grandes sí, ya he escuchado, y en Brasil ellos suplementan a las mujeres embarazadas con justamente un suplemento que tiene DHA, ¿sí?
En Argentina hay este suplemento que tiene la dosis exacta, tiene 238 miligramos por día y teóricamente es una recomendación. Obviamente nosotras como nutricionistas no podemos dar, no podemos recomendar, pero sí se puede charlar por ahí con el obstetra, contarle un poquitito, bueno, hablarlo. Creo que Jennifer escribió algo, ¿puede ser? Porque me apareció Jennifer, sí, sí. Oli, sí, yo siempre sugerí la suplementación con omega 3 de mis pacientes Ujú. embarazadas. Inclusive una vez tuve una gran discusión con el doctor Alac, Ajá. porque le pedí que me suplemente una embarazada con trillizos y Mm. me pidió que le presente toda la evidencia científica de por qué yo quería suplementarla. Así que ahora el doctor Alac también suplementa a sus Ah, qué embarazadas bueno. con omega 3. Y Sí, sí, está inclusive, avanzado. inclusive en un congreso que había ido a Buenos Aires, se presentó tanta evidencia con respecto al omega 3 que ya me parece como una picardía no suplementar. Y bueno, Totalmente. sí que lo tomé como estrategia y re bien. Sí, Eh, en los totalmente. en los casos de por ejemplo, los niños hasta los 2 años, las mamás refieren a que no tuvieron nunca gripe, a lo sumo un moco, pero nada de broncoespasmo, nada de nada. A mí me pareció re bueno. Sí, porque este DHA en realidad se suplementa durante el embarazo, pero también durante la lactancia, mientras dure la lactancia. Yo creo que ahí también hay todo un tema Yo hago lo mismo que haces vos, Jenny. Cuando vienen a preguntarme determinado alimento, sí o no, ahora está como muy de moda sacar la lactosa durante la lactancia, sacar el TAC durante la lactancia. Y yo no estoy en contra de nada. O sea, yo creo que uno tiene que aprender a desaprender. Entonces, si hay información nueva, hay que buscarla y implementarla. Hubo gente que estudió, ¿sí? Y sacó sus informes. Sí, también pienso que una cosa es una investigación científica aislada y otra cosa es una investigación sistemática, un metaanálisis, donde se agarraron 500, 1000, 2000 investigaciones y se sacó una conclusión. Entonces, también pienso que uno ahí tiene que buscar el intermedio por lo menos, ¿sí? Pero me parece que siempre lo ideal es eso, es con investigación científica, con información científica, con evidencia científica, mostrarle y decirle, mira, esto se está haciendo, esto hay que hacerlo, ya se sabe, antes no se sabía, antes no se hacía. Pero re bien lo que haces, o sea, yo te felicito, yo hago lo mismo. Este, bueno, Hola, seguimos? ¿Sí? igualmente acordémonos de nuestra población, ¿no es cierto? Que bueno, estaría bueno que en algún momento se indique, ¿no es cierto? Y que sea accesible desde salud, ¿sí? Sí, A suplementar. sí. Pero Bueno, eso ni hablar, porque ¿qué es lo que pasa también en Misiones? Se come poco pescado. claro, pero acordémonos además también de algo que sí está normatizado el protocolo y que no se recomienda y no lo llega, no siempre se indica, que es el hierro y el ácido fólico, o sea, la suplementación de lo que tenemos. Así que Sí, esa es la recomendación, ¿no es cierto? Que de pronto hasta en atención primaria se vence el hierro o que la embarazada no lo toma porque no lo tolera y demás. Y aún antes. sí, Así que eso también recomendar, porque bueno, no quiero pensar en los índices de anemia que hace rato que nos están evaluando y la situación, ¿no es cierto?, que acarrea junto con, bueno, la situación que se vive y demás, ¿no? Así que acordémonos de la suplementación de hierro, de ácido fólico y ojalá que en algún momento se agregue esto, el DH. sí, totalmente, totalmente. Este DHA puntualmente, cuando es por suplemento, la recomendación es que siempre sea de aceite de pescado, ¿sí? Porque el que es de origen vegetal tiene menor biodisponibilidad. Entonces se recomienda que sea el de aceite de pescado, porque vi ahí que hubo una nutri que creo que puso frutos secos. Eso también es cierto que se come menos, pero el DHA puntualmente está más en el pescado. El EPA está más en los frutos secos. Bueno, a todo esto que dijo Jennifer y Titi, que totalmente de acuerdo, estos son por ahí un listado de los nutrientes que están aumentados durante el embarazo: calcio, hierro. El hierro es imposible
aportarlo o cubrir el requerimiento a través de los alimentos, porque nos vamos a zarpar en otras cosas, digamos. Entonces sí o sí es recomendable. Una mujer que no está embarazada debería consumir 18 o 20 miligramos de hierro y durante el embarazo eso se triplica a 60 miligramos de hierro por día y es imposible cubrirlo a través de los alimentos. Es fundamental el aporte, la suplementación de hierro, más allá de que la alimentación de la madre tenga un alto contenido en hierro, ¿sí? El ácido fólico, sobre todo en el primer trimestre y previo a la fecundación, la colina, la vitamina D, vitamina A, B12, yodo, y ahí están por ahí los alimentos fuentes o que en mayor cantidad tienen estos nutrientes. ¿A qué mujeres por ahí le vamos a dar un poquito más de importancia que podrían llegar a tener algún riesgo de deficiencia nutricional en el embarazo o durante el embarazo? Bueno, que sea una mujer que haya tenido un mal resultado reproductivo anterior, por ejemplo, mujeres que tengan abortos espontáneos a repetición, varios embarazos seguidos, porque seguramente esa mamá ya va a arrancar el embarazo estando anémica, embarazo adolescente, porque en el embarazo, en la adolescencia ya de por sí están aumentados los requerimientos, si encima le sumamos un embarazo, es el combo perfecto. Embarazos múltiples, como hablaba Jennifer, era un trillizo, sí o sí hay que suplementar. Hijos anteriores con defectos del tubo neural, ahí puntualmente lo que es el ácido fólico. Bueno, embarazos, mujeres que tengan antecedentes previos a estar embarazadas, enfermedades del aparato digestivo, por ejemplo, una enfermedad celíaca. No controlada, por supuesto, ¿no? Si está tratada y hace bien la dieta, no hay problema. Enfermedades endocrino-metabólicas. Bueno, y acá tenemos distintas situaciones. Por ahí, teniendo en cuenta a lo que es puntualmente alimentación, hay que poner un ojito en aquellas mujeres que son vegetarianas, sobre todo las vegetarianas estrictas, porque probablemente van a tener deficiencia de vitamina B12, las que hay vegetarianas estrictas que se mandan solas y hay otras que están controladas. Las que están controladas no hay tanto problema, digamos, pero las que se mandan solas sí hay que mirarlos un poquitito más. Bueno, la alimentación durante el embarazo no es otra cosa que una alimentación saludable, donde se priorizan alimentos que tengan nutrientes, ¿sí? Se priorizan las carnes, los huevos, los lácteos, por supuesto los vegetales, energía también, especialmente en el tercer trimestre, las legumbres, y se trata de disminuir el consumo de azúcares y de grasas saturadas. Todo lo que sea gaseosas, alimentos ultraprocesados, se trata directamente, o si se puede evitar, muchísimo mejor, o por lo menos disminuir. Y ahora sí, vamos a pasar, porque ya estamos cortas de tiempo, a lo último, que es en la etapa de lactancia. Fíjense lo que yo hice para ver un poco los mitos. Y acá viene esto que hablábamos hace un ratito, que Jennifer sacó, el tema de la evidencia científica. Yo me tomé el trabajo de buscar en Google, en el Google común, cuáles son los alimentos que deben ser evitados durante la etapa de lactancia materna. Y me salió esta lista. Esto es lo que dice Google. Que no hay que consumir alcohol, que no hay que consumir lactancia, cafeína, alimentos con sabor intenso. Ahí abrimos como el paraguas a un montón de alimentos, ¿sí? Porque hay muchos alimentos con sabor intenso, alimentos procesados, alimentos crudos, algunos tipos de té y alimentos que causan alergia. Esto es lo que dice Google. ¿Ustedes qué opinan? ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo con algunos? Hola, buenas tardes. No Alcohol, sé si se me escucha. Sí, escucho, escucho. Sí, en mi opinión, ¿no? Sería una de las cosas el alcohol, Ajá. y los alimentos que causan alergia depende de la madre, sería si tiene alguno que le causó alergia durante su vida, ¿no es cierto? Desde de la niñez hasta su embarazo sería que ese alimento no lo coma, ¿no es cierto?
Ajá, Yo por ahí quiero compartir la parte de mi embarazo, si me permiten. sí. Está mi nutricionista junto acá con nosotros, acá de Albapoce somos. Y ella, Mm, por ejemplo, era y soy obesa. Bueno, y en mi embarazo yo pesaba 135 kilos. ujú, Así que póngale más 10 kilos a esos 135. O sea, si yo subía 10 kilos, ¿no es cierto? ujú, Bueno, entonces vi la forma de que yo comía mal, por ejemplo, la mala alimentación en el sentido de que el doctor me decía, el ginecólogo, ¿no? Me decía, no coma sal, nada con sal, que esto y que lo otro. Entonces yo sacaba la sal de la comida, pero comía pan, por ejemplo. O tomaba leche descremada, pero nunca vi en la tabla los valores, ¿no es cierto?, de lo que tenía el valor energético sería. ujú. Entonces lo que hizo la nutricionista me enseñó a comer, Claro. que fue mirar los valores, por ejemplo, cuánto de sodio, y principalmente el sodio. Entonces, por ejemplo, en la leche siempre me decía el sodio tiene que ser menor a 100. El dulce también tiene sodio, me decía ella, tiene que ser menor a 100. Entonces yo creo que el embarazo para que sea bueno y sano, debe venir o sea, la enseñanza desde el saber cómo comer. O sea, Ujú. no es comer como nosotros nos imaginamos, ¿no? Sino la enseñanza de qué alimentos y todas esas cosas, ¿no es cierto? Y yo en mi embarazo subí los 9 kilos, como vos habías dicho anteriormente, subí los 9 kilos con ella y bueno, y después fui bajando a medida que después del parto, ¿no es cierto?, la cesárea, porque Claro, tenía preeclampsia también. claro. Bien. Está bien, sí, está interesante tu experiencia. Sí, obviamente que todo esto que estamos hablando acá son recomendaciones generales, ¿sí? Después, cada caso particular, por supuesto que amerita una consulta con el profesional correspondiente y, bueno, hay situaciones donde es necesario medicar, hay otras donde solamente dieta. Bueno, entonces se va realizando las intervenciones necesarias, ¿sí? En este caso, que volviendo, digamos, al tema de la lactancia ya, estos son alimentos que vamos a tratar de evitar, entre comillas, según Google, durante la lactancia, ¿sí? La, si nosotros vemos acá, por lo menos a mí lo que me parece, la conclusión que yo saqué, es que hay alimentos que innecesariamente los saca, digamos. ¿Por qué no dar, por ejemplo, a una mamá que está amamantando algún tipo de alimento crudo? Si quiere comer, por ejemplo, una ensalada de lechuga y tomate, no podría. Si está amamantando durante 2 años, no podría consumir eso, por ejemplo. Entonces, sí, por supuesto, hay algunos, como por ejemplo el alcohol, está totalmente prohibido durante el embarazo y durante la lactancia. Está totalmente prohibido, ni siquiera en bajas dosis. La cafeína está disminuido, se recomienda no abusar, se puede, pero no abusar de cafeína, y ahí no solo el café tiene cafeína, ¿sí? Las gaseosas cola tienen una cantidad de cafeína importante, el mate tiene también algo de cafeína. Sí, por supuesto, el café es el que más tiene, digamos, pero hay otros alimentos que también lo tienen. Después todo lo otro, alimentos que causan alergia, por ahí obviamente que si ya te causaba alergia antes, y sí, o sea, vas a seguir la dieta habitual, digamos, no vas a consumir un alimento que te cause alergia. Ahora, hay que ver también qué es alergia, porque una cosa es alergia, otra cosa es intolerancia. Yo pienso que es importante en estos casos buscar lo que dice la información científica. Yo busqué, hice la misma pregunta en Google académico y no me salió nada más que el alcohol. Por supuesto que aparecen un montón de trabajos científicos, ¿no? Pero nada más que el alcohol. Después todo lo otro, el otro listado, digamos, que aparece en el Google común, no salió nada. Ahora vamos a ver un poquito sobre los alimentos. ¿Qué pasa con respecto a la energía o al aumento de gasto calórico que la mamá va a tener durante la etapa de amamantamiento? Durante el primer semestre de vida del bebé, en la etapa de lactancia exclusiva, aproximadamente va a tener un gasto calórico además de el habitual, digamos, de 330 calorías.
Y a partir del segundo semestre, esto se va a aumentar un poquito más porque se supone que va a aumentar la demanda de leche y por lo tanto va a aumentar la producción de leche también. Esto es en el caso de una mamá que realice lactancia materna exclusiva durante el primer semestre, ¿sí? Y acá es importante aclarar eso. ¿Por qué? Porque yo me cansé de escuchar decir, ay, con la teta no se adelgaza nada. ¿Y vos cómo le das la teta? Y en realidad le está dando 3 tomas al día y 10 litros de mamadera por día. Bueno, no, entonces no es lactancia exclusiva y obviamente el gasto energético para producir esa cantidad de leche va a ser mucho menor porque sabemos que es una cuestión de oferta-demanda. Más pida el bebé, más leche va a producir la mamá. Los nutrientes que están aumentados durante la etapa de lactancia son la colina, vitamina C, vitamina A, vitamina E. Fíjense que estas dos últimas son vitaminas liposolubles, por eso es importante mantener el aporte de grasa durante la lactancia también, ¿sí? Por ahí también está el mito de que hay que comer más livianito. Y una cosa es una milanesa frita con un huevo frito, con una papa frita, bueno, eso es una cosa, pero otra cosa es agregarle el aceite de girasol o de oliva, si se puede palta, si se puede coco, si se puede frutos secos, eso es otra cosa, ¿sí? Entonces es importante el aporte de grasas y las vitaminas, por supuesto, del complejo B. Acá vemos también cuáles son los alimentos fuentes. Yo no voy a detenerme en eso porque les va a quedar las diapositivas y el que le interesa se toma el trabajo de leer. Otro de los nutrientes que también están aumentados o que siguen aumentados durante la lactancia son el hierro, el yodo. El yodo, nosotros tenemos en nuestro país el enriquecimiento de yodo, ¿sí? Entonces con eso se disminuyó muchísimo el riesgo de enfermedades tiroides y de bocio. Pero hay algunos lugares, algunos países que no están enriquecidos, entonces ellos sí suplementan a las madres también con yodo. El zinc, el magnesio, el cromo, el selenio son otros de los minerales. Durante la lactancia también la alimentación debería ser lo más variada posible, lo más saludable posible. Sacar alimentos por las dudas porque le produce gases al bebé puede llegar a ser peligroso porque puede llevar a una deficiencia nutricional en la madre y también en el niño, ¿sí? Yo no soy partidaria de prueba y error. Hay algunos profesionales que sí, hay algunas madres que les resultó muy bien, hay otras que no. Sabemos también que los cólicos de los 3 primeros meses son normales. Todos los bebés pasan por los cólicos de los 3 primeros meses. Son horribles, son súper irritantes para la madre, agotadores, todo lo que quieran, pero sabemos también que son normales. Sí, hay que evitar, por supuesto, el alcohol, obviamente cualquier otro tipo de drogas. Los medicamentos, es importante que sean medicamentos que tengan prescripción médica, no mandarnos cualquier cosa por las dudas. El tabaco, por supuesto, y moderar el consumo de café o cafeína. Eso es lo que yo encontré científicamente, podríamos decir. No digo que no exista o que no se recomiende, pero lo que hay como evidencia científica, al menos que encontré yo, es esto. Si hay alguien que quiera agregar algo o que tenga algún nuevo artículo, alguna investigación que hable de lo contrario, bueno, si me quiere pasar, le agradezco porque está bueno siempre, siempre ver, ¿no? Siempre leer cosas nuevas. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? Yo capaz que ahora voy a leer las preguntas, porque me parece que hay preguntas, ¿no? Ya con esto estamos dentro de todo en el tiempo, Titi, ¿no es cierto? Sí, excelente, María Elena. Excelente, creo que están todos, al menos escriben también, felicitando y están de acuerdo, que muy claro, muy actualizado todo, así que buenísimo. Y bueno, indudablemente cada vez que nos insertamos en este mundo de la lactancia,
realmente nos da alas, ¿no es cierto?, como para seguir luchando y trabajando para que más madres logren con la lactancia materna exclusiva. Una de las preguntas que leía en el chat era respecto a las grasas de los pescados enlatados, ¿sí? Que también, ojo con todo esto, una de las cosas que siempre se habla, ¿no es cierto?, de cuidado del exceso de mercurio de los pescados, los pescados de mar y los pescados enlatados. O sea, todo bien, o sea, tener en cuenta en esto que la dieta siempre tiene que ser variada, ¿no? Porque si bien son muy sanos los pescados y todo, pero no caer en una alimentación pura y exclusiva con pescados por el exceso de mercurio, que ya en algunos casos hablan los especialistas de que han detectado quienes, bueno, de pronto dicen, bueno, voy a comer solo pescado, ¿sí? Sí. Y bueno, quisiera saber su opinión sobre los pescados grasos enlatados. No, la verdad no sé. No sé, yo Sí, siempre recomiendo frescos, si van a ser enlatados no más de una vez por semana, también por el consumo por la cantidad de sodio que tienen los pescados enlatados. sí, es una ¿Sí? realidad que nosotros en la provincia de pronto no tenemos siempre. Y bueno, por el tema del sodio, lavando, ¿no es cierto? Poniendo, y bueno, y acompañado de un cereal, de un arroz sin nada del agregado de sal, podría compensar. Pero sí, Claro, también esto de una o dos veces por semana por el tema del mercurio. sí. Sí, en ese caso por ahí los pescados de río yo sé que tienen menos mercurio que los de mar. Y a su vez dentro de los de mar hay como una categoría de algunos de mar que tienen más que otros. Los que por ahí no se recomienda, por esto justamente son los frutos del mar, ¿no? Claro. Que sí tienen más cantidad. Pero bueno, nosotros acá en nuestra zona, esos alimentos prácticamente son de consumo recontra ocasional el que los consume, digamos, ¿sí? Y si no, porque no tenemos, no vivimos en la costa del mar, entonces no tenemos disponibilidad. Por eso es importante lo de la suplementación. Excelente, María Elena, vuelvo a repetir. Y muchos escriben de que no tienen acceso al chat. Hemos encontrado en la inscripción, inclusive muchos mails que vienen rechazados porque no están bien escritos o bueno, no sé, cualquier cosa vuelvan a mandarlos, por favor. ¿Sí? Y en cuanto a los trabajos prácticos, el trabajo práctico número 1, no hay un límite, pero sí no pasemos de un mes. Puede ser el trabajo práctico grupal, cuando hay más de un participante, ¿no es cierto?, por la misma institución. Y la verdad que ya, de acuerdo a los que están mandando, aparecen gráficos, se están formando gráficos muy interesantes que, bueno, en algún momento los vamos a compartir, ¿sí? Eh, bueno, como hay muchas preguntas si se pueden inscribir y demás, de hecho, esta metodología a través de esta plataforma no impide que alguien lo pueda escuchar porque ¿qué pretendemos a través de este curso? Y por eso es el hecho de formar referentes a lo largo de la provincia, ¿sí? Para que más gente y una cadena, lo que yo hablaba en la clase anterior, ¿no es cierto? Formar esta cadena cálida en apoyo a la lactancia, ¿no es cierto? Como lo indica el lema de este año, de manera de hacer una red para que en distintos lugares se esté trabajando y que haya referentes de lactancia y a donde las madres también acudan a consultar, ¿sí? Así que todos pueden escuchar, no está impedido para nadie escuchar la clase, entrar, pero sí, quienes van a querer acceder, ¿no es cierto?, al certificado, sí deben tener un 80% de asistencia, cumplir con los trabajos prácticos y finalizado el curso, es un examen, ¿no es cierto?, donde van a haber 2 preguntas de cada módulo, ¿sí?
para obtener el certificado. Y le recuerdo nuevamente que el ministro ya ha firmado la resolución, ¿no es cierto?, que de carácter provincial, ¿no es cierto?, este curso, y también de la Cámara, ¿sí? Así que, bueno, no sé si alguien quiere alguna otra pregunta, si no, ya le estaremos en contacto y el próximo miércoles nos encontraremos, ¿no es cierto?, con los disertantes del equipo del Hospital del Dorado. Sí, acá leí nomás una de las preguntas de las chicas mientras vos hablabas, Titi, porque yo había hablado que mujeres embarazadas pueden ser vistas o que hay que mirarla un poquito más como posible riesgo nutricional y había puesto enfermedad celíaca. Me preguntan si es solamente si no está tratada. Sí, en realidad depende mucho primero de hace cuántos años o hace cuánto tiempo fue diagnosticada la enfermedad celíaca. Sabemos que causa una malabsorción a nivel intestinal de determinados nutrientes, prácticamente de todos los nutrientes, si si está en crisis o si es muy aguda. Y es importante por ahí siempre hacer un dosaje, por lo menos lo más amplio posible, de vitaminas, de minerales, de proteínas, por supuesto, de hierro. Pero en el caso de una mujer celíaca, que ya fue diagnosticada hace muchos años y que está realizando la dieta, que no tiene ningún tipo de síntomas digestivos, no sería un riesgo. Estamos hablando de una madre celíaca o recién diagnosticada o que no cumpla con el tratamiento. Bueno, para aclarar nomás porque leí esa pregunta, entonces me parece por ahí como para dejar más tranquilo. Bueno, no les robo más de su tiempo, espero que les haya servido de algo. Y bueno, para mí siempre es un honor que me convoquen, así que les agradezco mucho. Un honor y una responsabilidad también, porque me parece que estas cosas uno tiene que decirlas bien, digamos, y si sabe, ¿no? Y si no, no. Por eso lo del aceite te debo, voy a estudiar, ¿sí? Lo del pescado en lata, voy a estudiarlo. Así que bueno, si está todo, nos vemos el miércoles que viene, si Dios quiere, con las chicas del Dorado. Nuevamente felicitaciones, ¿eh? Bueno, Por muchas gracias. el equipo de disertantes. Bueno, muchas gracias. Nos vemos entonces. Chao, 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 chao. Imagina que é para terminar às 7h30 e são 7h51. Pero acá en mi teléfono es 7:51 ya.